La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Muy buenos días, bienvenidos todos a Contacto Directo. Para evitar que la cifra de casos de coronavirus llegue a ser escalofriante en el mes de enero, en la capital de la República se toman medidas que apuntan a evitar las aglomeraciones. El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, nos acompaña esta mañana. Doctor Guarderas, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un gusto saludar a toda la teleaudiencia. La resolución A079 del municipio del Distrito Metropolitano de Quito señala que en parques, plazas, espacios de recreación u ornato público se debe usar mascarilla y mantener 2 metros de distancia, so pena de ser sancionado. ¿Cuántos ciudadanos han sido multados hasta ahora, doctor? Sí, mire, Lenin, la verdad es que nos preocupa, es una situación que es lamentable. En el caso de las cifras que van desde el 12 de marzo hasta el 15 de noviembre, tenemos 41.249 libadores, 49.077 escándalos, 2.241 fiestas clandestinas, 19.900 aglomeraciones. Fíjese que si hacemos una perspectiva de lo que ocurre desde lo ocurrido de marzo a noviembre, en el mes de marzo tuvimos 10.400 aglomeraciones que fueron disminuyendo hasta llegar a septiembre en 5.518. En octubre, la cantidad de aglomeraciones subió a 14.517 en todo el país, y en el caso de noviembre, solamente hasta este 15 tenemos ya 12.933. Esto demuestra que lamentablemente la población no colabora. No obstante que el virus está latente, el virus es muy contagioso y letal. Los índices de letalidad, los índices de positividad siguen subiendo, y en el caso de Quito es cada vez progresivo hacia arriba. Hay un repunte que nos preocupa a las autoridades porque lamentablemente el sistema sanitario público de la capital no va a poder sostener este repunte, y además las unidades de cuidado intensivo están completamente llenas y que podrían colapsar. Hay una lista de espera importante de ciudadanos, y por eso un llamado cívico a toda la población a efecto de que respete las medidas que se han impartido por parte de las autoridades, a efecto de que podamos aplanar esa curva. Doctor Guarderas, sin embargo, hay reclamos ciudadanos que señalan que por un lado se emiten resoluciones como aquella a la que acabamos de hacer referencia, pero por otro lado, en el transporte público señalan que no hay ningún tipo de control, y en los buses la gente va amontonada y expuesta al contagio. ¿No hay allí una contradicción? No, de ninguna manera. Por parte de la empresa de pasajeros hacemos todos los esfuerzos para exigir que se respete el aforo que esté establecido. Lamentablemente hay ciudadanos que no comprenden que ese aforo tiene que ser respetado, y son agresivos, son violentos. Hemos tenido casos en los cuales a los choferes se les ha querido pegar con palo, y por consiguiente hacemos un control, pero obviamente usted no comprenderá que no tenemos un agente en cada una de las paradas, y por esto este llamado. El transporte público, en la forma en que está siendo manejado por el Distrito Metropolitano, permite que los viajes sean mucho más rápido, que no haya posibilidad de que se extienda en el tiempo, y de esa manera estamos protegiendo al 70% de la población. ¿Cuál es al día de hoy la situación que vive la capital de la República, doctor Guarderas? Usted decía que se mantiene al alza el número de contagios y que las unidades de cuidados intensivos están a tope. El municipio de Quito quizás está pensando en ampliar estos hospitales de campaña que cuentan con oxígeno y que de alguna manera brindan alivio a un sistema de salud que se acerca nuevamente al colapso. Sí, yo creo que es importante saber el número, las cifras que tenemos actualmente el 13 de noviembre, 58.922 casos confirmados, que representan el 37.7% a nivel de todo el país, 1.688 fallecimientos confirmados, 355 probablemente por razón del COVID. En la semana pasada, que fue la semana 45, 2.700 casos. Esto, vuelvo a repetir, nos da una tasa de positividad del 27% y una tasa de letalidad del 2.9%. Lamentablemente hay parroquias que anteriormente no tenían, habían disminuido
el número de contagios, pero que nuevamente se sitúan en los primeros lugares como Cotocollao, como es Iñaquito, La Magdalena, y en ese sentido seguimos con nuestras brigadas que nos han dado resultados positivos. Por un lado tenemos unas carpas de triaje que nos permiten hacer un control a nivel fijo, pero también brigadas a través de los cuales médicos y enfermeras y líderes barriales acompañan para poder detectar en aquellas casas y en lugares donde no acude la ciudadanía a estos lugares de triaje. Se anunció que el municipio de Quito va a realizar una nueva compra de pruebas para mantener este control sobre el nivel de contagios. ¿Cuántas pruebas se va a comprar y a qué costo, doctor? Se lo pregunto porque la última adquisición que se realizó tuvo algunos cuestionamientos. Sí, la Secretaría de Salud ha informado al Consejo Metropolitano que están pensando en comprar otras 100,000 pruebas que son de distinta naturaleza. Ellos están haciendo el proceso y obviamente hay un nuevo personal que trabaja en la Secretaría de Salud y en los cuales se les ha exigido la mayor pulcritud a efecto de que no vayan a suceder las irregularidades que han determinado, por ejemplo, que el anterior secretario de Salud esté con prisión preventiva. Queremos que en todos los procesos que se lleven adelante se los maneje de la manera que corresponde, con transparencia y en el cual no haya el mínimo asombro de corrupción. El COE Nacional levantó una solicitud a los 221 municipios del país para que suspendan ferias de Navidad y de fin de año, festivales gastronómicos, fiestas en barrios y eventos religiosos también. Todo esto para evitar aglomeraciones y mitigar de alguna manera la propagación del COVID-19 en las festividades de diciembre. El Consejo Metropolitano debe también dar una respuesta. ¿Y cuál va a ser esta postura? ¿Ya la tienen consensuada, doctor? Sí, en efecto, el COE Metropolitano el día viernes anterior también ha tomado este asunto y ha decidido suspender la emisión de permisos para el uso del espacio público, eventos gastronómicos, competencias, rodadas, pases de niño y demás eventos que signifiquen aglomeraciones. Pero además ha restringido ha prohibido la circulación de chivas, buses paris, buses discotecas o similares. Y en general el control del espacio del uso público para evitar que justamente se presenten focos que podrían significar una nueva contagio y elevar la curva epidemiológica y agravar la situación epidemiológica del Distrito Metropolitano. Y en el caso particular de Quito, doctor, se suma el hecho de que se suspendieron por completo las festividades de la ciudad. Las fiestas de Quito no se van a desarrollar este año. Esto está definido ya, ¿no? Las vamos a desarrollar telemáticamente, habrá una que otra que se la tenga que hacer presencialmente, pero lo que invitamos es a que todos los actos, todas aquellas actividades que representan conmemorar a Quito debemos hacerlo de manera telemática. De igual manera, creemos que las fiestas de Navidad y las fiestas de Año Nuevo tenemos que cumplirlas en la forma en que representa esta situación de emergencia sanitaria. Hemos recomendado que las reuniones familiares solamente puedan concentrar a 10 miembros de la familia como máximo y obviamente que lo hagan en espacios abiertos. Revisaba, doctor, que sin embargo ustedes como Cabildo sí tienen preparados 166 encuentros con normas de bioseguridad y aforos controlados. ¿De qué se tratan estos eventos que sí se van a desarrollar? No, estas son las ferias navideñas que han sido autorizadas por la Secretaría de Salud y que representan 166, porque nosotros estamos conscientes que es necesario, al mismo tiempo que proteger la vida y la salud de los quiteños, el reactivar económicamente. Sabemos que en el mes de diciembre hay muchos emprendimientos, familias que viven de esta época y que sirven para tener el capital para todo el año, y por eso hemos autorizado 166 ferias navideñas en proyectos pilotos que han sido debidamente calificados por la Secretaría de Salud, tanto porque van a cumplir con el aforo que ha sido establecido y por otro las medidas de bioseguridad que han sido aprobadas por la Secretaría de Salud.
Hablando precisamente de economía, entes como la Cámara de Comercio de Quito reclama de manera insistente al municipio que se tomen ciertas acciones que permitan ir reactivando de cierto modo la economía en la capital de la República, que como la de todas las ciudades del país se encuentra seriamente afectada por los coletazos de la pandemia. ¿Cómo conciliar, doctor Guarderas, por un lado la necesidad de garantizar la salud de la ciudadanía y por otro lado la necesidad de ganarse el pan de cada día? Sí, eso es correcto. Nosotros tomamos en consideración los pedidos que vienen de todos y pues naturalmente de los gremios, porque consideramos que es necesario mantener este equilibrio entre las medidas que uno adopta para proteger la vida y la salud, pero al mismo tiempo para la reactivación económica. Justamente tomando en consideración aquellos pedidos es que hemos aprobado ciertas actividades que permitan esa reactivación, pero que en ningún momento pongan en peligro la vida y la salud. Estamos conscientes, por ejemplo, que en este mes de diciembre, vuelvo a repetir, hay emprendimientos que necesitan esta apertura por parte de las autoridades y en ese sentido vamos equilibrando lo que es la vida y la salud y la parte económica. Hay naturalmente otros pedidos que no pueden ser atendidos porque nosotros tenemos que pensar no solamente en determinado gremio, sino en toda la población. Y precisamente tomando en cuenta que hay que hacer conciencia en el mal estado de la economía, doctor Guarderas, ¿están pensando quizás en el municipio de Quito en reducir tasas, impuestos o quizás incluso en perdonarlos? Se vienen ya los prediales en el mes de enero del 2021, habida cuenta que la economía de la ciudadanía no está en condiciones de afrontar estos costos. Sí, aquello es correcto. Entiendo que el señor alcalde metropolitano ha presentado ya un proyecto en materia económica que tiene el propósito que usted señala. Esto será tramitado por el Consejo Metropolitano, pero también existe otra serie de resoluciones que atienden estos pedidos y que de alguna manera ayudan a que la ciudadanía pueda de alguna manera sostener sus negocios. Estamos conscientes que Quito es la capital con el mayor número de desempleo y del mayor número porcentaje de pobreza y por eso tenemos que ir tomando acciones que justamente reviertan esta situación y para ello es necesario el que vayamos combinando la situación económica pero también al mismo tiempo protegiendo la vida y la salud de quienes habitan en el distrito metropolitano de Quito. Se toman acciones y se suspenden espectáculos públicos por fiestas de Quito, se toman acciones para evitar aglomeraciones por Navidad y fin de año. Sin embargo, en el mes de febrero, doctor Guarderas, todo el país acudirá masivamente a ejercer su derecho al voto y ya se sabe cómo suelen ser esas jornadas. ¿Han tenido ustedes algún tipo de acercamiento con el Consejo Nacional Electoral para conocer de primera mano y en detalle cómo piensan manejar la situación el próximo 7 de febrero? Justamente en las próximas horas nos reuniremos con las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Este es uno de los temas que nos preocupa seriamente. Hacemos un llamado una vez más a las organizaciones políticas, movimientos y partidos políticos porque es incomprensible que frente a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, hagan concentraciones. Ayer, mientras desarrollábamos la actividad con el COE Nacional y el COE Metropolitana, veíamos en las pantallas cómo una organización política estaba afuera, en las afueras del Consejo Nacional Electoral, en concentración, sin distanciamiento, sin respetar estas normas de bioseguridad que son fundamentales para proteger la vida. Lamentablemente, esto que ocurrió ayer se repite continuamente con todas las organizaciones, de tal modo que hemos hecho un llamado al COE Nacional a efecto de que se tomen medidas a nivel nacional, porque lo que ocurre en Quito, si bien es la capital política, también se replica en el resto del país. Por eso, nuevamente, señores que llevan adelante, líderes, la política, eviten este tipo de concentraciones. Estamos en una época de emergencia sanitaria. No existe la posibilidad de que los hospitales públicos y privados respondan frente a una masiva contagio con números que están ahora mismo desbordando los hospitales y que lamentablemente están colapsando las unidades de cuidado intensivo. Doctor Guarderas,
Hay municipios como el de Quito que toman acciones, que toman medidas responsablemente para tratar de mantener al COVID a raya en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, hay cantones vecinos en donde no se toman precisamente las mismas acciones y el tema de la movilidad pues es sencillamente difícil de controlar. En relación a aquello, el viceministro de Salud, Javier Solórzano, el día de ayer en este espacio nos indicaba lo siguiente. Lo invito a escucharlo. El COE Nacional se reúne todas las semanas estamos analizando la situación, mirando los indicadores, sugiriendo estrategias. Se sugirió de manera muy frontal y franca a todos los municipios del país, a los 221, que no abran los cementerios durante el periodo del feriado. Como el 10% de esos municipios no acataron la sugerencia. ¿Está haciendo falta quizás, doctor, mayor coordinación entre los cabildos en relación a las decisiones que toman sobre el COVID-19? ¿Es quizás momento de que el COE Nacional vuelva a tomar el control sobre las acciones que se están tomando en relación a las medidas de bioseguridad, ya que un municipio puede tomar una, otro municipio está más relajado, la gente se mueve, se contagia y el problema continúa? Sí, bueno, yo creo que es necesario coordinar acciones. No creo que debamos llegar al extremo de que el COE Nacional adopte las decisiones. Hay competencias que corresponden a los GAT municipales. Mire, el día de ayer el COE Nacional justamente alababa la situación del Distrito Metropolitano de Quito, decía que es el referente en todo el país, ha felicitado el tema de salvoconductos. Nosotros vamos a manejar a partir del 23 de noviembre todo lo que significa la emisión y control de salvoconductos. En el caso de Quito se emitieron por parte del Gobierno Nacional 2.300.000 salvoconductos. Si tomamos en consideración que Quito tiene una población alrededor de 3 millones, 2.300.000 tenían salvoconductos. Por eso es que usted ve tanta movilidad. Actualmente, a la fecha de hoy, se han emitido por parte del municipio 231.000 salvoconductos. Y le quiero decir, ya existen personas inescrupulosas que han sacado salvoconductos. Una persona natural, más allá de 50 o 60, que hemos podido detectar, con lo cual vemos que existen gente que quiere hacer negocio de salvoconductos. Por eso la necesidad de que tengamos los GAT, el manejo. Pero justamente lo que el COE Nacional ha querido replicar lo que viene ocurriendo con Quito, con estas medidas, y en esa manera poder replicar al resto de provincias. En el caso de la romería del Quinche también hemos recibido felicitaciones y por eso las medidas que se vienen tomando en Quito se las quiere implementar en todo el país. Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito. Gracias por acompañarnos, doctor, esta mañana aquí en Contacto Directo. A usted, muy gentil, muchas gracias. Un buen día para usted, doctor. Son las 7:12 aquí en Contacto Directo. Vamos a una pausa y al volver, el incremento mensual de hasta el 5% en el precio del diésel, repercusiones, lo trataremos en breve con Luis Felipe Vizcaíno. Él es el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Ya regresamos. Los días 11 de cada mes se fijarán los precios del diésel y de otros combustibles y esto supone que haya incrementos dentro de un sistema de bandas que no van más allá del 5%. En el caso del diésel es tal la diferencia que existe entre el precio que tiene el producto en Ecuador y el precio internacional que no hay sino la posibilidad de que su valor crezca cada mes en el porcentaje antes señalado. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, nos acompaña esta mañana. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días al Ecuador que nos escucha. ¿De cuánto es la diferencia entre el precio nacional del diésel y el precio internacional de este mismo producto? Bueno, el precio en el Ecuador, Lenin, ha variado no en un 5%, sino desde que se empezó con este procedimiento ha variado de aproximadamente en el 24%. Esta situación a nosotros como sector nos tiene enormemente preocupados, ya que si hablamos de competitividad internacional,
Mire, deberíamos también hablar de una transparencia de todos los costos de los insumos en la actividad del transporte. Está claro que se ha incrementado en 24% aquí en el país, de acuerdo a lo que usted señala. Sin embargo, continúa estando lejos del precio internacional del diésel, que es más o menos el triple de lo que cuesta acá. Bueno, tal vez el doble, no tanto como usted lo dice. Pero hay que aclarar. Mire, le pongo un ejemplo con Perú. En Perú, una llanta cuesta $200. En Ecuador, esa misma llanta cuesta $400. Un camión en Perú cuesta $80.000. En Ecuador puede llegar a costar fácilmente $120.000 el mismo camión. Asimismo con aceites, filtros, etcétera. Entonces, ¿es en el valor del combustible la única compensación que ustedes reciben ante los altos costos de los otros insumos requeridos para la transportación? ¿Es eso lo que nos está diciendo? Exactamente. Nosotros estamos asfixiados de tanto impuesto, de tanto arancel, de tanto trámite burocrático. Para activar un camión en el Ecuador se necesita cerca de 17 trámites y cada trámite es un proceso y cada trámite tiene un costo y cada trámite es una burocracia que nos tiene asfixiados. Entonces, el valor subsidiado que existe lo que permite es que el transporte se traslade en costos muy competitivos a la industria y al comercio, y a su vez la industria y el comercio puede trasladarle a los ciudadanos ecuatorianos los precios de los productos de primera necesidad, alimentos, medicinas, etcétera, a precios competitivos. Si el Estado no toma acciones en este momento para corregir esta distorsión que se ha anunciado, que supuestamente el gobierno iba a establecer unas bandas y que iba a controlar máximo el 5% y no lo ha cumplido, porque en este momento estamos ya con un incremento de más del 24%, lo que va a ocurrir, Lenin, es que va a subir los precios en la economía de todos los productos de primera necesidad y nosotros queremos evitarle esto al país. Por lo tanto, exhortamos al gobierno nacional para que si queremos transparentar realmente la economía, la transparentemos en todas sus variables. El transporte pesado, Lenin, por ejemplo, paga IVA en llantas, en aceites, en filtros, en camiones, pero no lo podemos recuperar, a diferencia de todos los sectores de la economía, porque el transporte no factura IVA. Entonces, queremos transparentar la economía, por ejemplo, devolvamos el IVA. Queremos transparentar la economía, desmontemos todos esos aranceles que existen en el país que distorsionan la economía del transporte. Queremos transparentar la economía, simplifiquemos esos 17 trámites burocráticos que significan corrupción, lentitud y sobrecostos en el quehacer económico de la economía. Queremos transparentar la economía. ¿Es eso o que se mantenga el subsidio al diésel? Nosotros no soportamos más incrementos de combustibles en este momento. Estamos al borde de la quiebra. Lenin, Colombia, por ejemplo, tiene establecidos precios mínimos, una tabla de fletes mínimos para operar en toda Colombia el transporte por kilómetro. El gobierno se preocupa de establecer aquí en el Ecuador un precio mínimo para el banano, un precio mínimo para el camarón, un precio mínimo para la leche. Y para un sector estratégico en la economía como es el transporte, prácticamente no existe ninguna intervención. Entonces nosotros, Lenin, hacemos una exhortación, queremos paz, queremos tranquilidad, pero si el gobierno no se preocupa, y como lo dijo ayer el ministro, o estos días pasados, el ministro de Energía, prácticamente hay un quemeimportismo total y ha dejado a la deriva al sector del transporte pesado, sin incorporarlo a ninguna clase de elemento competitivo. Realmente hay una gran preocupación y todas las bases del sector del transporte pesado y de otras modalidades han hecho un llamamiento para que en el plazo de 15 días, si estas distorsiones no se corrigen, habrá una gran asamblea nacional de todas sus filiales para exhortar a que se corrija esto de una manera definitiva, porque no podemos seguir soportando esta falta de sensibilidad y de acciones efectivas para guardar una transparencia absoluta y un equilibrio en la economía en uno de los sectores más estratégicos como es el transporte pesado, que si no se toman estas medidas se irá a la quiebra.
Lenin. Ya vamos a ir a ese punto, al punto de la resolución y del plazo que han otorgado, pero antes, el ministro de Recursos Naturales, René Ortiz, señala que el camino que deberían seguir ustedes es el siguiente. Lo invito a escucharlo. Sí se ha mantenido con un 5% que va en aumento, leve, ligeramente. Ese impacto de lo que significa el aumento del diésel, del precio del diésel, en las tarifas de transporte de urbano o intercantonal, interparroquial, interprovincial, ese se va a defender. En cambio, el transporte de cargas es absolutamente libre. Es un proceso de negociación de oferta-demanda entre las personas que necesitan la carga y las personas que necesitan el transporte. ¿Las leyes de libre mercado no funcionan cuando se habla de transporte o sí? Estimado Lenin, le quiero decir 3 cosas claras al señor ministro de Energía. Parece que el ministro de Energía no se da cuenta que el transporte es para las personas. El transporte de la carga mueve aceite, arroz, leche, azúcar, productos de primera necesidad que le llegan al ciudadano. Y eso le afecta el bolsillo a todos los ciudadanos ecuatorianos y si no se toman medidas adecuadas, esto termina pagando el ciudadano y va a haber una inflación y va a haber un incremento generalizado de precios. En segundo lugar, si queremos hablar de libre oferta y demanda en un mercado de transparencia perfecta, se tienen que ajustar las otras variables de la economía, el exceso de impuestos y aranceles que nos tienen asfixiados, la devolución del IVA, nosotros pagamos el IVA y nadie nos devuelve el IVA, la cantidad de trámites burocráticos que tiene el Estado, el establecimiento de precios mínimos con un estudio técnico en la economía como lo tiene Colombia para fijar una matriz nacional de fletes. Y en tercer lugar, esa falta de sensibilidad que la expresa lamentablemente algunos representantes del gobierno nos tiene al borde de la quiebra. Entonces los ecuatorianos queremos meter el hombro para salir adelante, pero no se puede decir allá el transporte pesado aparte. Pero no ha habido ningún tipo de diálogo. Eso me llama la atención, que se hayan tomado estas medidas y que nunca se las haya consensuado, no se los llamó a una mesa, no se escuchó estos requerimientos que, por ejemplo, en este espacio usted lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. ¿A las autoridades no se las ha dicho? Nos hemos reunido con el señor ministro de Energía por 2 ocasiones. Le hemos dado alternativas diferentes para una focalización con una base técnica, pero lamentablemente el ministro nos dijo que máximo en este año habría una mínima variación de los precios, que él intervendría con las bandas, que máximo se afectaría el 5%. Y ahorita ya vamos con el 24%, Lenin. Entonces, ante eso no hay una respuesta. Encima de eso, Lenin, se nos quiere crear más peajes en el país, se quiere construir más casetas adicionales de peajes sin mejoramiento ni ampliación de vías. Nosotros en Ecuador, en Quito, en un viaje Quito-Guayaquil, Lenin, le pongo un ejemplo, pagamos, por ejemplo, en peajes cerca de $65. Se quieren poner más peajes sin haber ampliado las carreteras, se quiere seguir incrementando el combustible. Entonces, ¿a dónde se nos quiere llevar? A situaciones absolutamente desesperantes. Yo exhorto al gobierno nacional a que nos sentemos en una mesa de diálogo, pero realmente en forma transparente, y que fijemos unas bases de costos reales por kilómetro y que hagamos lo que ha hecho Colombia. En Colombia existe libre oferta y demanda del transporte, pero hay una base de precios mínimos de los fletes en las carreteras para poder trabajar y para evitar la quiebra generalizada de un sector estratégico en la economía. No soportamos más, Lenin, incrementos de combustibles sin medidas alternativas, ni incrementos de peajes que nos lleven al borde de la quiebra a un sector estratégico como es el transporte pesado. Estaremos atentos a esos diálogos que esperamos se desarrollen pronto. Luis Felipe Vizcaíno, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias a usted. Televistazo. Las entrevistas de Lenin, amigos, gracias por su sintonía y apoyar a la selección. Así es, un día en el que la expectativa, la incertidumbre nos va a mantener con los nervios en su máximo estado. Confiamos, sin embargo, en que a nuestra selección tocada por el COVID, esta tarde le va a ir bien ante Colombia. Que tengan todos un buen día.